Lian Guerrero, ¿cómo estás, Lian? ¿Qué tal, Lian? ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal, Giuseppe? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo están? Buenos días, chicos. ¿Cómo estás? Buenos días, Salvador. ¿Cómo estás, Michelle? Buenos días, hijos. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a cada uno de ustedes. Por favor, su libro de actividades en la página 128. Rapidito, raudamente, traigan su libro, estén ahí con su libro en la página 128, libro de actividades. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Está haciendo un poco de frío, ¿verdad, chicos? Abrigarse. ¿Cómo está, Miss Jackie? ¿Qué tal? Muy bien, chicos, por favor, página 128. Natalia, Lian, Michelle, Giuseppe, Adrián, Susana, Aarón. Libro de actividades. ¿Cómo estás, Aarón? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Activen sus cámaras. Va quedando todo listo. El libro de actividades en la página 128. De actividades, ojo. Vamos a continuar con la clase de literatura. Muy bien. Activen sus cámaras. Libro 128 de actividades. Entonces, preguntaré a Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días. Activa tu micrófono. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo te encuentras? Bien, profesor. ¿Qué tal? Michelle, escúchame, te hago la pregunta. En la clase anterior de literatura tocamos el lenguaje connotativo y denotativo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, recuerda, ¿cuál era la diferencia entre un lenguaje Que denotativo y connotativo? Vamos. el connotativo se puede interpretar, se tiene que interpretar. En cambio, el denotativo es obvio, por así Es obvio, es decirlo. literal. Muy bien, objetivo, excelente. 128, Susana, para todos, 128 libros de actividades. Rapidito. A ver, enciendan sus cámaras. Susana, tu cámara. Adrián, Natalia, Daniela Mateo, buenos días. Kerly Lamas, ¿cómo están, chicos? Un gusto tenerlos siempre en las clases. Dios los bendiga. Vamos a continuar con esta sesión de literatura. Y para eso, página 128 del libro de actividades. Ya sabemos que continuamos con el lenguaje connotativo y denotativo. Y ahora vamos a la parte práctica. Muy bien. Teniendo en cuenta la parte práctica, Chávez. Ah, correcto, correcto. No hay problema, no hay problema, Kerly, tranquila. No hay problema. Ahora, escúchame, Susana. Susana, por favor, en la pregunta número 1, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos propone el texto en la pregunta número 1? Te escuchamos. ¿Cómo? No entiendo. Lee la pregunta número 1 de la página 128 del libro de actividades. Lee la pregunta. Lee los siguientes textos. Correcto. Ahí. ¿Cuántos textos hay, Chávez? 2. Muy bien. El primero es una oda. Te explico qué es una oda. Escúchenme. Una oda es una exaltación. Es una composición poética. Cuando digo exaltación, me refiero a que se mencionan todas las características positivas, como que siento alegría, como que le rindo un homenaje, una pleitesía hacia algún elemento. En este caso, Chávez dice, Oda al primer día del año. Por favor, el poema. Te escuchamos. Lee. Lo distinguimos como si fuera un cabellito diferente de todos los cabellos. Adornamos su frente con una cinta. Le ponemos al cuello cascabeles colorados y a medianoche vamos a recibirlo como si fuera explorador que baja de una estrella. Perfecto. Muy bien, ya no te preocupes. Escúchame con atención. Dice que es un caballito diferente a los demás caballos. Ese caballito, según
el título del poema, ¿qué representa ese caballito diferente a los demás? ¿Qué representa, según el título? El año. Vamos, vamos, los escucho. ¿Qué simboliza ese caballito diferente a los otros caballos? Dice. ¿Te escucho? Lee el título. Ahí vas a encontrar la respuesta. El año simboliza el primer año. ¿El primer año? El primer día. El primer día. Primer día. Y cuando dice que es diferente a los otros caballos, esos otros caballos, ¿qué serán? ¿Los demás días? Los Los demás demás días. ¿Dice eso en el texto o he tenido que interpretarlo? No tenemos que Hay que interpretar. interpretar Entonces, ¿qué lenguaje es? denotativo. No, No, connotativo. connotativo, porque tengo que interpretarlo. Correcto. Ahora, voy al segundo texto. Michelle, lee el segundo texto donde dice inicio del año nuevo. Te escucho. En casi todo el mundo, el 1 de enero es el primer día del año. Este día se ha convertido en una de las principales celebraciones y cada país o región imprime su sello propio con una gran variedad de tradiciones. Fuegos artificiales, celebraciones Litúrgicas. litúrgicas, fiestas, danzas. En este día, algunas personas aprovechan para expresar sus buenos deseos a sus seres queridos. Otras colocan en sus agendas todas las fechas importantes que desean recordar a lo largo del año o planifican sus metas personales. Lo que es común a todos en la expectativa ante lo que nos puede suceder en el nuevo año que comienza. Muy bien, gracias, Michelle. Ambos textos hablan del año nuevo. Ambos textos. Pero me pide aquí que establezca diferencias entre ambos textos. El primer texto está escrito en verso. Escribe ahí, está escrito en verso. El primer texto. Oda al primer día del año está escrito en verso. Si Oda al primer día del año está escrita en verso, ¿cómo está escrito el segundo texto, inicio del año nuevo? ¿Quién me dice? ¿En prosa? En prosa. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo en prosa? Chávez Vaca. Chávez. ¿Qué es prosa? ¿Qué es escribir en prosa? Con tus propias palabras. O sea, escribirlo así de corrido. Correcto. Con tus propias palabras. Escribir en verso tiene una estructura poética. Escribir de corrido tiene una estructura en prosa. Entonces es diferente. Ahora, esa es una diferencia. Primer texto escrito en verso, segundo texto escrito en prosa. El lenguaje de la oda, que es interpretativo, inferencial, subjetivo, ¿qué tipo de lenguaje es? Ya me lo dijiste, ¿ah? Es un lenguaje, vamos, connotativo. Tiene que quedar claro, ¿ah? Connotativo porque tiene que interpretarse subjetivo. Y el segundo texto, si no es connotativo, ¿qué cosa es entonces? ¿Qué lenguaje ha utilizado, empleado? ¿Denotativo? Notativo, objetivo, literal. Muy bien, objetivo, recuerda. Entonces es el primer cuadro, escrito en verso, lenguaje connotativo. Y el segundo texto sería escrito en prosa, lenguaje denotativo. Todo eso tiene que estar escrito en ese cuadro, en el libro, por favor. Todo eso tiene que estar. Mateo, ¿cómo estás? Buenos días. Faruk, ¿cómo estás? Buenos días. Enciende tu cámara, Faruk, por favor. A ver, necesito que los que pueden encender su cámara lo hagan. Para mí es un poquito incómodo estar diciéndoles a cada rato, enciende tu cámara, enciende tu cámara, enciende tu cámara. No se ve bien. Entonces, por favor, háganlo. Los que tienen justificación o algún problema, bueno, puede entenderse. Pero los que no, no se entendería. Muy bien, entonces, escúchame con atención. Vamos a pasar ahora
al siguiente plano, que es el nivel intermedio, y también tengo 2 textos. Y quiero que Daniela Mateo me lea el texto que dice Las flores de la noche, que es un poema también. Las flores de la noche. Escuchamos a Daniela Mateo. 1, ¿Qué 2, página, 3. teacher? La 128 del libro de actividades, hija. 128 del libro de actividades. Raudamente, te escuchamos. 1, 2, dice así. Las flores de la noche se entreabren, con solo aproximarse tu hermosura. Qué olor de jazmines en tu pecho, que de manos abiertas en el aire. Como tú los despiertas van mis ojos, perfilando las montañas, ríos y valles. Quisiera ser el aire que destruye tu cabellera ardiente frente al alba. El sueño de la noche, un copo de alas transparente de la música del agua. ¿Quién quien escribe ese poema, obviamente el yo poético, el autor, ¿a quién le dedica el poema? ¿A quién se lo dedica? A una chica. A una chica. Y utiliza un lenguaje connotativo, es decir, que se tiene que interpretar. Ahora bien, luego viene la actividad donde yo voy a transformar los versos, según lo que escoja, de connotativo a denotativo. Puedo inferir además que el lenguaje connotativo, en este caso, ¿en dónde lo estamos encontrando? ¿En qué tipo de texto? ¿En qué tipo de texto estamos encontrando en el libro el lenguaje connotativo? Dime, sorpréndeme. ¿En qué tipo de textos? Hemos leído Oda, Las flores de la noche, y luego Si supieras geranio, que vamos a leer. ¿Qué tipo de textos son? Vamos, sorpréndeme. No me digas textos literarios. ¿Qué tipo de texto es? Vamos, una oda, ya está. Tengo el otro que es las flores de la noche, Si supieras geranio, ya. ¿En qué tipo de texto podemos encontrar el lenguaje connotativo? Según lo que hemos visto ahorita, según lo que estamos leyendo. Ya, está bien, una oda es una composición, pero ¿qué? ¿Qué tipo de composiciones? ¿Qué tipo de textos? Vamos, chicos. No, no son narrativos. Narrativos en prosa. ¿Qué tipo de textos? Vamos. Los escucho. La oda y las flores de la noche son poéticos. Claro, muy bien, son textos poéticos. Entonces mi pregunta era, ¿en qué tipo de texto podemos encontrar el lenguaje connotativo? ¿En los textos? Dímelo, de nuevo todos, quiero que quede claro. Quiero escuchar Textos poéticos, textos poéticos, en este caso. Ahora, vamos a leer el segundo que dice, si supieras, geranio. Para ello le pido a, sí, yo creo que lo va a leer Devani Huarca. Devani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me puedes escuchar? Buenos días, Devani. Muy bien, buenos días. Aarón, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, Aarón, buenos días. ¿Te escucho? Muy bien. A ver, Giuseppe Guglielmi, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Giuseppe? Buenos días. Buenos días. Farud, ¿cómo estás, Farud? Buenos días. Ya. Buenos días, Salvador. ¿Me puedes escuchar? Activa tu pantalla. Salvador, buenos días. Buenos días. ¿Puedes hablar, Salvador? Buenos días, Jimena. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Jimena, buenos días. Bueno. Buenos días, Ismael. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Los que no pueden hablar por X motivos tienen que escribirme, ¿ya? Correcto. Muy bien. A ver. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas? Adrián, buenos días. Muy bien. Brisa, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días, ¿Cómo profesor. estás? Brisa, buenos días. Qué gusto escucharte. Brisa, Buenos ¿puedes días, leer? profesor. ¿Cómo estás, hija? Si supieras, Geranio, por favor, quisiera que lo leas para todos nosotros. Te escuchamos. Estamos 128. Si supieras, Geranio, que la alegría da a mis ojos con tu encendida mirada familiar, asomándose a este balcón de mi distancia. Una distancia en el calendario de 3 años, pero en mi corazón de todo el mar y el viento. Te contemplo con avidez la pequeña ascua redonda y bebo. Aspiro, no. Tu fragancia entrañable y recuerdo. Mi infancia fue una isla de geranios donde me despertaba yendo a las palomas cuando la herida aún no amanecía. Ya. A ver, chicos. Aquí lo que podemos interpretar es la alegría que se puede sentir al qué. ¿Qué alegría se puede sentir? Según el poema que ha leído Brisa. ¿Qué puede interpretar? ¿Por qué sentiría alegría esta persona? ¿Por qué razón? ¿Vamos? ¿Se escucha, hijos? ¿Sí? ¿Alguien tiene la respuesta? Mateo, ¿cómo interpretas este poema? ¿Por qué se siente alegría? Creo que como no la veía desde hace años y lo volvió a ver, se sintió muy feliz. Muy bien. Simboliza la alegría de volver a, en este caso, de volver a ver, a sentir. Por eso, si supieras, geranio. Ahora, ¿qué es un geranio? ¿Qué me dice? ¿Qué es un geranio? ¿Una flor? Flor, muy bien, una flor. Una flor. Ahora, ¿qué me pide? Escúchame, ¿qué me está pidiendo? Lee, Daniela, ¿qué me pide la pregunta? Copia un verso. Copia un verso de cada poema y vuelve a escribir usando el nivel denotativo. Muy bien, voy a escribir un verso de cada poema en donde dice nivel connotativo. Todos los versos que están ahí me simbolizan, hacen que yo pueda interpretar. Yo te voy a dar los versos y luego lo vamos a transformar a denotativo. Primer verso, donde dice nivel connotativo. Escribe, yo te voy a dictar. Escribe. Dice, las flores de la noche, escribe, vamos. Las flores de la noche, las flores de la noche, se entreabren, las flores de la noche, se entreabren, las flores de la noche se entreabren, con solo aproximarse tu hermosura, con solo aproximarse tu hermosura, con solo aproximarse tu hermosura. Ahora me voy a otro verso, el del segundo poema, otro verso en el segundo poema, abajito, por favor, de lo que te he dictado, escribirás. Si supieras, geranio, si supieras, geranio, si supieras, geranio, qué alegría das a mis ojos, qué alegría das a mis ojos. Si supieras, geranio, qué alegría das a mis ojos. Con tu encendida mirada familiar, con tu encendida mirada familiar, con tu encendida mirada familiar. Ahora voy a comprobar. A ver. Aarón, ¿qué versos, escríbeme en caso no puedas hablar, qué versos son los que hemos escogido? A ver, Villanueva, ¿cuál es el primer verso que hemos escogido en el primer poema? Te escucho. La del principio. Las dos Sí. son del principio. Muy bien, dime, ¿cuál es? ¿Cuál es? Léelo. Las flores de la noche se entreabren con solo ver solo aproximar tu hermosura.
vamos a cambiarlo al lenguaje denotativo. O sea, sin hablar de el símbolo de la mujer, de la cabellera, sin hablar del símbolo del amor, nada. Vamos a cambiarlo como si fuera un texto no poético. Entonces yo tendría que decir, las flores abren sus ¿qué? Pétalos. Pétalos. Bien. ¿En qué momento? En la primavera. No, no, En la noche. noche, en la noche. Las flores abren sus pétalos en la noche. Nada más. No hay aquí otro recurso porque es denotativo. Las flores abren sus pétalos en la noche. Listo. No hay más. Las flores abren sus pétalos en la noche. Ahora me voy al segundo ejemplo. Lo que he escogido lo transformo a un lenguaje denotativo. Yo te ayudo. Y hace un momento te lo dije y me lo dijiste cuando estábamos interpretando. Alegría, ¿por qué? En el segundo ejemplo. ¿Se siente alegría de qué? De De volver a ver la flor. Muy bien. Alegría que se siente por volver a ver los geranios. Nada más. Ese es el lenguaje denotativo. Alegría que se siente por ver nuevamente los geranios. Y listo. Ya está. No hay más. Ahora viene una pregunta. La pregunta del $1.000.000. La actividad del $1.000.000. Para eso le pido a Quintanilla que me lea. Explica la intertextualidad. Dice, a ver, ¿qué dice? Te escucho. Explica. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice la pregunta? No te escucho, hija, tu micrófono. No te escucho, Nacha. No te estoy escuchando. A ver, activa tu micrófono. A ver, me parece. Vamos. No se te escucha, hija. No te puedo. ¿Ustedes pueden escucharlo, chicos? No, profesor. No se te escucha ahí. A ver, vamos a ver ahí cómo puede ser, Nacha. Ya trata de verificar ahí qué está pasando. ¿Ya, hija? A ver, Faruk, lee, por favor. Dice, explica la intertextualidad que se presenta. Vamos. ¿Qué dicen? Sí, Faruk, la pregunta de la página 128, la pregunta final de la número 2. ¿Qué dice, Faruk? ¿Faruk? Bueno, a ver. Vamos a preguntarle, entonces. Quispe Rosa, por favor. ¿Qué dice esa pregunta? Te escucho. Explica la intertextualidad que se presenta entre los poemas. Muy bien, ya te he dicho y te voy a explicar. Cuando hablamos de intertextualidad, es la relación que existe entre ambos poetas. Es decir, ambos poetas, aunque hablan de cuestiones diferentes, sus recursos los emplean para que interpretemos esos poemas. Entonces, en el primer poema, se emplean los recursos para dirigirse ¿a quién? A una chica. Muy bien, escribe. En el primer poema, el poeta emplea los recursos, escúchame bien, literarios, las figuras literarias, para dirigir su expresión de amor a una mujer. Escribe ahí. En el primer poema, el poeta utiliza las figuras literarias, los recursos, para dirigirse a una mujer. Mientras que en el segundo poema, así escríbelo, mientras que en el segundo poema, los recursos que se utilizan son para evocar. ¿Qué es evocar? ¿Qué es evocar? ¿Qué es evocar? Voy a evocar. ¿Qué es evocar? Regresar. Regresar. Como que voy a recordar, voy a evocar aquel tiempo cuando fui feliz. ¿Qué evoca? ¿Qué parte
¿Qué parte de etapa de la vida evoca el autor en el segundo poema? Infancia. La infancia. Muy bien, Quispe. La infancia. Evoca la infancia. Si te das cuenta, los dos poetas, aunque hablan de situaciones distintas, utilizan las figuras literarias para destinar sus temas, su yo interno, su poética, su lirismo, en particular, uno a una mujer y el otro evocando a la infancia. Pero ambos utilizan el lenguaje connotativo. Eso es lo que tienes que escribir ahí, por favor. Con tus propias palabras. Con tus propias palabras. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta 4. Vamos a la pregunta número 4, por favor. ¿Qué dice la pregunta número 4? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué dice la pregunta número 4? Susana, Chávez Vaca Susana. ¿Qué dice la pregunta número 4? Escribe el significado denotativo de estos refranes. Ya, muy bien. A ver. Escribe el significado denotativo de estos refranes. Al mal paso, darle prisa. ¿Qué significa? Al mal paso, darle prisa. Vamos. A mal paso, darle prisa. ¿Qué significa? Creo que alguna vez has escuchado esta expresión. ¿Qué significa? A mal paso, darle prisa. Vamos, con tus propias palabras. ¿Qué significa? A ver, la parte de la expresión que dice a mal paso. ¿Qué sería? Al mal paso. ¿Qué representaría? Un mal paso. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Un obstáculo? Un obstáculo, muy bien, una dificultad. Y darle prisa. Pasar Salir de rápidamente ese ese momento malo. Profesor, Dime, Nadia. ¿Qué sería? Superarlo. Y superar una dificultad es encontrarle qué. Vamos, encontrarle qué. ¿Solución? Soluciones. A las dificultades de la vida hay que encontrarle soluciones rápidas. Rápidas, soluciones rápidas. Ya, tengo un problema. Un ratito. Vamos, solucionémoslo. Siguiente. Vamos a ver. Dice así. Mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Hace mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué será? Vamos. Para haciendo alboroto y no trabaja o coopera. Perfecto. Mucho bla, 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 dice Ancajima. Correcto. Muchas palabras, pocas acciones. Eso sería el lenguaje denotativo. Y para terminar, vamos a regresar a la pregunta de la intertextualidad, ¿ya? Que hace promesas y no cumple. Correcto. Muy bien, Kerry. Escúchame. La última pregunta de la 2. Para que tenga nexo esos dos poemas, Las flores de la noche y Si supieras geranio, ¿cuál es la palabrita que relaciona los poemas de los dos autores? ¿Cuál es la palabrita? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es el elemento clave que los une? Más allá de los recursos, más allá de que uno habla a una mujer y el otro evoca la infancia. Pero ¿cuál es el pretexto de ambos? ¿Cuál es el recurso, el elemento que utilizan ambos poetas? Flores. Las flores. A eso se le llama también intertextualidad, porque tengo dos poemas diferentes, profesor, pero a partir de ese elemento tienen algo en común. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí nos hemos quedado. Bendiciones. Correcto. Bien, los que... Bueno, Rosa, sí, no hay problema. Sí, hay una justificación de por medio. Correcto, chicos. Dios los bendiga. Sigan con esa actitud. Necesito más participación de algunos. He estado llamando. Me preocupa que estoy llamando a algunos y no me responden. Ya les he dicho que en caso yo esté llamando y no me responden, lo tomaría como si no estuviera en la clase. Profesor, ¿Ya? Dime. yo ya puedo arreglar el audio porque estaba fallando el altavoz, pero ahora sí ya funciona. Correcto, Nadia, no te preocupes. Yo te he estado viendo ahí en momentos de la clase y
no te preocupes que yo admiro bastante la voluntad y siempre la predisposición de los alumnos que se preocupan y, bueno, los que todavía por ahí tienen algunas dificultades, tienen que preocuparse un poco más. Claro que sí, Brisa, claro que sí. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Momento. ¿Profesor, va a dejar tarea? A ver, Ancajima, ¿qué pasó? No te entendí. ¿Qué pasó ahí? Ya, no te preocupes, Brisa, no te preocupes. Ancajima, ¿qué pasó? Ah, correcto. Listo, muchachos. Dios los bendiga. Cuídense. Éxitos. Bendiciones. Cuídese, Igualmente, profesor. hasta pronto. Gracias.